Bien, estamos aquí en el canal del Profe Peña y esta es entonces la última entrega que hacemos sobre lo que es dinámica, esta parte de la física que estudia las fuerzas, sus interacciones y sus efectos sobre nuestra realidad. En este sentido vamos a ver lo que son las leyes de Newton. Newton fue un gran personaje de la historia de la humanidad, físico, matemático, realmente que vivió en los siglos XVII y XVIII, murió a los 84 años y es el padre, entre otras cosas, del cálculo matemático, de las leyes de gravitación universal, las leyes del movimiento, por ejemplo, todo lo que es la mecánica clásica fue desarrollado por él, un gran científico. Así entonces su primera ley, la que vamos a analizar ahora, se llama la primera ley de Newton o principio de inercia. En esta nos dice que cuando no existe ninguna fuerza actuando sobre un cuerpo, este va a permanecer en reposo o se va a mover con velocidad constante, es decir, su aceleración va a ser cero. Matemáticamente podemos expresarla como la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo debe ser igual a cero. Esta es la ecuación fundamental de una rama importante de la física que es la estática, que estudia el equilibrio de los cuerpos. Un ejemplo de esto sería cuando vamos en un auto, nosotros entonces vamos en un auto, el conductor de repente frena, entonces nuestro cuerpo tiende a seguir la misma trayectoria entonces y velocidad con la que traía el vehículo, o se recuperar su estado de movimiento, conservarlo. Eso nosotros le llamamos entonces inercia, para tratar de conservar ese estado de movimiento que sabíamos tener. Luego vemos que la segunda ley de Newton o principio de masa es una ley entonces muy importante que descubrió Newton, que se expresa matemáticamente de esta manera: fuerza es igual a masa por aceleración. F fuerza, masa y aceleración. La fuerza es una magnitud vectorial, la masa una escalar y la aceleración una magnitud entonces vectorial, como sabemos. En esta ley nos dice que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que está actuando sobre él. Ya sabemos que la masa es una constante y no cambia. Normalmente vamos a poder ver que esta segunda ley de Newton nos permite entonces dar una segunda definición de lo que es entonces masa. Normalmente sabemos que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, pero la segunda ley de Newton nos permite definir lo que es la masa inercial. Se define entonces como la propiedad que tienen los diferentes objetos a ofrecer diferentes resistencias al cambiar su estado de movimiento o de reposo. De acuerdo entonces a la ecuación anterior, si nosotros mantenemos constante la fuerza, vemos entonces que si reducimos a la mitad la masa, la aceleración se va a duplicar, es decir que son inversamente proporcionales masa y aceleración. Así, de esta manera, luego surge la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción o el principio de interacción. Newton entendió que las fuerzas se originaban por la interacción de los cuerpos y siempre se daban de a pares, aunque sean en cuerpos diferentes. Es decir, así denunció su ley: siempre que un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, entonces el cuerpo B también ejerce una fuerza sobre el cuerpo A de igual magnitud, pero en sentido contrario. Las fuerzas se originan en cuerpos diferentes. Esta es la gran diferencia que hay que tener en cuenta en la tercera ley de Newton. Por ejemplo, un nadador cuando comienza a nadar, empuja el agua hacia atrás con sus brazos y manos, entonces ejerciendo una fuerza en un determinado sentido que es hacia atrás, de manera que el agua desplazada ejerce una fuerza igual, pero en sentido opuesto entonces al nadador sobre sus brazos y manos, haciendo que éste se impulse hacia adelante. Ahí es como podemos explicar la tercera ley de Newton. Así es entonces que también vamos a estudiar en esta última parte lo que son los distintos tipos de fuerza, lo que es el peso, lo que es la fuerza normal, lo que es la tensión, la fuerza elástica y lo que es la fricción. Comenzamos hablando de la fuerza elástica. Esta fue estudiada por un gran científico de la misma era también de Newton. Es más, era su adversario porque entre los dos, digamos, se disputaban la autoría de la ley de gravitación universal. Él fue Robert Hooke. También los dos participaron de la primera sociedad científica creada en el mundo, que es la Royal Society, en la cual los dos participaban. Robert Hooke estudió entonces a los elásticos, sabiendo que la elasticidad es una propiedad que tienen los materiales, de que cuando son sometidos a una fuerza y esta fuerza deja de actuar, ellos recuperan su forma original. Eso es elasticidad, sobre todo en los elásticos, en los resortes o muelles, los cuales pueden ser de expansión o pueden ser de compresión. Es decir, funcionan estirándolos o funcionan comprimiéndolos. Él vio que entonces en esos casos la fuerza elástica
que posee entonces un resorte, es directamente proporcional a los alargamientos que ésta provoca. Y obviamente la constante de proporcionalidad es la constante elástica, la cual habla entonces del tipo de material con el que está hecho el resorte, o la forma también del resorte. La segunda fuerza que nos aparece es la denominada fuerza de vínculo. Es una fuerza que aparece siempre en forma perpendicular, formando hacia 90 grados a la superficie que está apoyada. Cuando la superficie es horizontal, la fuerza es igual al peso, obviamente, del objeto que está apoyado. No debemos confundirnos con el caso de la tercera ley de Newton, es decir, el principio de acción y reacción, puesto que tanto el peso como la normal se están manifestando en el mismo cuerpo. En el caso de la tercera ley de Newton se tiene que manifestar en cuerpos diferentes. En el caso de que estemos inclinados, vemos que la normal sigue siendo perpendicular a la superficie de ese plano inclinado, el peso es vertical, entonces hacemos una descomposición de fuerza y vemos que ahí vamos a poder encontrar la componente de la normal, que es igual al peso por el coseno de alfa, es decir, la componente la componente vertical, digamos, del peso es igual a la componente vertical del peso, que la está compensando, que sería esta que aparece aquí en el gráfico. Como hemos dicho, si es horizontal, directamente el peso es igual a la fuerza normal. Luego aparece la tensión. La tensión es una fuerza que puede ser transmitida a través de los objetos, por ejemplo, una cuerda o un cable de acero, cuando se aplican fuerzas opuestas en sus extremos. Aquí puesto con B larga, estoy viendo, mil perdones. Vamos a corregirlo en este instante, lo vamos a corregir, si no van a decir que está mal escrito. Entonces lo vamos a poner ahí y vamos a seguir. Entonces, dice así entonces que, por ejemplo, en la fuerza que, como retomamos, la tensión es la fuerza que puede ser transmitida a través de los objetos, por ejemplo, a través de una cuerda o a través de un cable de acero, es decir, cuando se aplican fuerzas opuestas en sus extremos. Dice, porque las cuerdas o cables para sostener grandes pesos deberán ser calculados, evidentemente, pues pueden cortarse y liberar la estructura que sostiene. Por ejemplo, los tensores de los puentes colgantes, como por ejemplo los que aparecen aquí en la figura. Eso es lo que es la tensión. Luego vamos a poder ver entonces, luego de esto, vamos a poder ver entonces lo que es la fuerza de rozamiento. Es la fuerza, normalmente es la fuerza que representa la resistencia que tienen dos superficies en contacto al deslizarse una sobre otra. Normalmente si esta fuerza impide el desplazamiento, o sea, no hay desplazamiento, se llama fuerza de roce estático, pero si se origina cuando ambas superficies están en movimiento, se llama fuerza de rozamiento dinámico. Aquí resulta muy importante definir el coeficiente de rozamiento. Está definido por los materiales y las superficies que interaccionan. Siempre si comparamos dos superficies, el coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico. Esto se manifiesta por el hecho de que es más difícil mover a un cuerpo que está en reposo que a otro que está en movimiento. Es importante destacar que mu es adimensional, no tiene dimensiones. Y estas son las ecuaciones. La fuerza de rozamiento estática es menor o igual que el mu estático por la normal. Y el rozamiento dinámico es igual al coeficiente de rozamiento dinámico por la normal. Es decir que, por ejemplo, para el hielo, el coeficiente, el mu estático es 0,1. Por ejemplo, entre el hielo. Y la fricción, digamos que el mu dinámico es 0,03. Por ejemplo, para la madera y la piedra es 0,7 y 0,3. Para el acero y el teflón, 0,04, prácticamente son iguales. Y así vamos viendo que de acuerdo a los distintos pares de materiales vamos a tener distintos entonces coeficientes de rozamiento estático y dinámico. Por ejemplo, el esquí, un esquí encerado y la nieve a 0 grados es 0,1 y la mitad cuando es el dinámico. Eso es importante lo que es rozamiento. Aquí vamos a un tema importante que es fuerza-peso. La fuerza-peso es la fuerza que se origina entonces por la interacción del campo gravitatorio terrestre sobre cualquier objeto que esté dentro de ella. Es decir, que es una fuerza de atracción. Es la fuerza con la que la Tierra atrae ese objeto. Esto se deriva
de la ley de gravitación universal entonces de Newton, es decir que su sentido está siempre dirigido entonces hacia el centro de la Tierra, es una fuerza vertical y su magnitud está ligada siempre a lo que es entonces la masa. G en el planeta, la aceleración de la gravedad, puesto se define por medio de esta fórmula, masa del objeto, y G, la aceleración de la gravedad, G es prácticamente constante, no varía, salvo algunas pequeñas cantidades, de acuerdo, por ejemplo, el valor de 9,81 metros sobre segundo cuadrado se da a nivel del mar a unos 45 grados de latitud. En otros lugares va variando, en el Ecuador o en otras partes, por ejemplo en los polos, 9,83, 9,78 en el Ecuador, varía pero muy poquito. Es decir, entonces, que es importante saber que esa es la fuerza peso. Luego vamos a masa y peso. No son exactamente lo mismo, porque la masa es una característica propia del cuerpo que indica la cantidad de materia que tiene. Es un escalar, como sabemos. Su valor es constante en cualquier parte del universo. En cambio, el peso es una magnitud vectorial, es una fuerza que depende de la masa y de la aceleración de la gravedad del lugar del universo en el cual nos encontremos. Es así que nuestro peso no será el mismo en la Tierra que en la Luna, pero sí su masa, ya que es constante. Por eso aparece aquí el ejemplo de una persona de 120 kilos de masa, va a tener la misma masa en la Luna y en la Tierra, pero su peso va a ser diferente, 1200 newton y de 200 newton. Bueno, entonces finalmente vamos a terminar viendo lo que es el diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre es muy importante para la dinámica, para poder estudiarlos entonces a los sistemas, a la fuerza, los sistemas de fuerza, cómo están actuando y demás. Es decir, entonces, el cuerpo normalmente se lo aísla para el estudio y se lo representa por medio de un punto. Y los vectores, las fuerzas que están actuando, son las flechas en sus tamaños proporcionales con las escalas. Por ejemplo, nosotros consideramos un objeto que está sobre una mesa, sobre él está actuando evidentemente la fuerza peso, que ya sabemos que es vertical y dirigida al centro de la Tierra, y una fuerza normal que es ejercida por la mesa sobre el objeto y siempre es perpendicular a la superficie. Su diagrama de cuerpo libre va a ser el siguiente. El punto este es el objeto, la fuerza normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Evidentemente esto se lo descompone o se toma como referencia. Lo que aquí no está apareciendo son el sistema de ejes cartesianos, porque sobre eso, o sea, los ejes verticales y horizontales que son ortogonales, es decir, que forman 90 grados entre sí, sobre ellos se descomponen las fuerzas para tomar referencias, ángulos y demás en el momento de llevar a cabo la descomposición. Esto sería entonces lo que nosotros estamos viendo en lo que es dinámica. Para ir terminando, quedarían entonces todo lo que serían las situaciones problemáticas para ir aplicando todos estos conocimientos. Hasta una próxima entrega.